El Cártel del Mayo, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México, ha lanzado una amenaza devastadora contra Estados Unidos tras la detención de su líder. Este grupo, conocido por su vasta red de tráfico de drogas y su capacidad para infiltrar diversos niveles de gobierno, ahora enfrenta una de sus mayores crisis internas. A medida que las autoridades intensifican su lucha contra el cártel, las represalias prometidas por sus miembros podrían desencadenar una ola de violencia sin precedentes en territorio estadounidense. La captura de Ismael El Mayo Zambada, capo mexicano de la droga y actual líder del cártel de Sinaloa, ha sido detenida por agentes estadounidenses en una operación llevada a cabo por el FBI y el HSI. El 25 de julio, los agentes estadounidenses detuvieron a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán López había planeado entregarse y preparar la detención de Zambada. Fueron detenidos después de que su avión aterrizara en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el hijo del Chapo había aceptado entregarse a las autoridades estadounidenses. Mencionó que el gobierno estadounidense había reconocido las negociaciones con Guzmán López y pidió poner fin a las especulaciones hasta que se diera a conocer el informe completo. Las autoridades mexicanas han solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe exhaustivo que detalle el plan de vuelo y los pormenores de la detención de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de Justicia ha confirmado que aunque Joaquín Guzmán López había considerado entregarse, nunca lo había comunicado de manera oficial hasta el momento de la detención. El presidente López Obrador ha prometido divulgar la información proporcionada por la administración Biden, dado que México mantiene canales de comunicación activos con Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como entre el Departamento de Justicia y la Procuraduría General de la República. Al respecto, el polémico y mediático expresidente de la Cámara de Senadores de México, Diego Fernández de Ceballos, conocido por todos como el Jefe Diego, ha dicho lo siguiente. Pues mi comentario es el siguiente. Cuando las más altas autoridades del país mienten por costumbre, condenan a priori a sus adversarios y exoneran a priori a los que forman parte de su gavilla, la verdad se oculta por algún tiempo y por lo pronto solo queda espacio para las especulaciones. El caso del Mayo Zambada es un ejemplo más. Recordemos, José, que cuando unos delincuentes acusaron a García Luna, de inmediato el gobierno federal consideró suficiente el dicho de los criminales para condenar al imputado. Y ahora cuando el Mayo Zambada involucra directamente al gobernador de Sonora, Rubén Rocha, inmediatamente fue desmentido por el presidente, por su sucesora y por todos los gobernadores morenistas. En otras palabras, cuando un delincuente acusa, hace imputaciones al de enfrente, son suficientes para condenarlo. Si son en contra de un funcionario del gobierno, se trata de calumnias. Ha sido mucho lo que se ha dicho de este acontecimiento, pero especialmente se han presentado tres teorías principales sobre la detención de Zambada. ¿Fue secuestrado por Guzmán López, engañado para subir al avión o se entregó voluntariamente? Con 76 años, Zambada enfrenta problemas de salud y ha declarado su inocencia ante los 7 cargos en Texas. A pesar de las versiones contradictorias, circulan rumores de contactos secretos entre Washington, Zambada y los Chapitos, los 4 hijos del Chapo. La detención del Mayo, dada su red de conexiones políticas, plantea la posibilidad de que revele colusiones entre el crimen organizado y políticos mexicanos. López Obrador ha asegurado que cualquier revelación de Zambada no afectará a su administración y ha solicitado total transparencia en el proceso. El piloto, inicialmente implicado, ha sido exonerado de cualquier error y persiste la confusión sobre el punto de partida y el plan de vuelo del avión. Los representantes legales de Zambada y Guzmán López han negado cualquier acuerdo de entrega, contradiciendo las afirmaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas. A pesar de la importancia simbólica de estas detenciones en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de drogas continúa a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Recientemente, la patrulla fronteriza de Estados Unidos confiscó una cantidad récord de fentanilo en Arizona, una zona bajo control del cártel de Sinaloa. La administración de López Obrador está intensificando esfuerzos para detener a los líderes del cártel, con el objetivo de reducir el poder del crimen organizado y mejorar la seguridad nacional.
Esta iniciativa busca reforzar la confianza pública en las fuerzas del orden y disminuir la influencia del cártel en la sociedad. Al perseguir a grandes criminales como Zambada, el gobierno pretende debilitar el cartel y hacer de México un lugar más seguro. López Obrador ha subrayado la importancia de abordar las causas subyacentes de la drogadicción y el tráfico de drogas, esperando tener una comprensión más clara de la situación antes del juicio en Estados Unidos, que podría prolongarse meses o incluso años. Un corresponsal de la BBC News observó que El Mayo, el hombre que logró eludir a la policía durante 40 años, fue finalmente capturado debido a un engaño. Conocido por su sofisticada operación de tráfico de drogas, especialmente fentanilo, su captura, junto con la de Guzmán López, sorprendió a las fuerzas de seguridad mexicanas, que no estaban informadas de antemano. La habilidad del Mayo para evadir la captura durante tanto tiempo contrasta con la del Chapo, quien fue detenido varias veces y se escapó en 2 ocasiones de prisiones mexicanas antes de su extradición a Estados Unidos en 2017. En una rara entrevista de 2010, El Mayo reconoció haber escapado de la captura en varias ocasiones, a diferencia del Chapo, a quien describió como descuidado. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, describió al cártel de Sinaloa como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas. Ambos hombres enfrentan múltiples cargos relacionados con las operaciones de fentanilo del cártel. La detención del Mayo representa una victoria significativa para las fuerzas del orden estadounidenses. Durante su audiencia en El Paso, Texas, Zambada apareció enfermo y en silla de ruedas, pero los cargos en su contra son graves, incluyendo secuestro, tortura y asesinato desde 2012. Tras una breve audiencia de 7 minutos, los abogados del Mayo no hablaron con los medios, mientras que agentes federales estaban desplegados fuera y dentro del edificio federal en El Paso. Joaquín Guzmán López compareció ante el Tribunal Federal de Chicago, enfrentando cargos junto a su padre y el Mayo. Los abogados confirmaron que no existe ningún acuerdo con el gobierno. Según un expediente judicial de 2012, el Mayo está acusado de supervisar a miembros del cártel que secuestraron y torturaron a 4 personas en una boda en México hace 14 años, incluido el novio, miembro del escuadrón de sicarios. Por otro lado, Ismael El Mayo Zambada enfrenta 7 graves cargos en Estados Unidos. Esto incluye posesión de armas, delincuencia organizada, blanqueo de dinero, tráfico de drogas, incluido fentanilo, y conspiración para asesinar a narcotraficantes rivales. Con 76 años, El Mayo ha mantenido su inocencia ante estos cargos. La Fiscalía ha solicitado más tiempo para procesar el caso debido a la extensa cantidad de pruebas y la complejidad de los delitos. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, El Mayo apareció en silla de ruedas y optó por renunciar a su derecho a estar presente en la vista preliminar. Su defensa alega que fue secuestrado y traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y que no se entregó voluntariamente. Sin embargo, otras fuentes sugieren que tanto El Mayo como Guzmán López se entregaron de manera voluntaria tras negociar con las autoridades estadounidenses. La situación se complica aún más por los informes contradictorios sobre los detalles de su detención y las investigaciones en curso sobre los eventos que la rodearon. En términos legales, los cargos contra El Mayo forman parte de un caso más amplio que abarca serios delitos cometidos en varios estados de Estados Unidos, incluyendo actos violentos contra rivales y la gestión de operaciones delictivas significativas. La causa judicial sigue su curso, con la posibilidad de que El Mayo enfrente cargos adicionales o llegue a un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. El resultado de su caso tendrá un impacto considerable en el futuro del cártel de Sinaloa y sus operaciones. Ismael El Mayo Zambada será trasladado próximamente del Paso a Nueva York para ser juzgado por cargos federales. Tras su detención, Joaquín Guzmán López fue trasladado en avión a Chicago, mientras que Zambada permaneció en El Paso para enfrentar cargos de conspiración y narcotráfico. Aunque Zambada ya ha comparecido en el Tribunal del Paso, su próxima vista está programada para el 9 de septiembre. Además, Zambada enfrenta cargos adicionales en Brooklyn, Illinois, California y Washington, D.C. El Departamento de Justicia planea trasladar su juicio al Distrito Este de Nueva York, donde Joaquín El Chapo Guzmán fue juzgado y condenado. El abogado de Zambada ha confirmado que el juicio se trasladará a Nueva York, pero aún no se ha fijado una fecha exacta para el traslado. Existen preocupaciones sobre los riesgos de seguridad al mantener a Zambada en El Paso, debido a su proximidad a México y a los carteles, aunque el Departamento de Justicia no ha querido hacer comentarios al respecto. Para entender mejor la situación, es importante revisar la historia e influencia del cártel de Sinaloa, la organización criminal global fundada
por Ismael El Mayo Zambada García. Nacido el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Culiacán, Sinaloa, Zambada es una figura central en el cártel. A lo largo de más de 4 décadas, ha construido un imperio que trafica grandes cantidades de drogas, como cocaína y heroína, hacia Estados Unidos. Comenzó su carrera delictiva como coordinador logístico del cártel, ascendiendo rápidamente en la organización y trabajando estrechamente con otros líderes del cártel. Una historia que se ha vivido en México desde hace muchos años y que en la actualidad está más vigente que nunca, más aún después de la detención de Zambada, quien está estrechamente relacionado con las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, en medio de una relación diplomática que persigue el mismo objetivo: acabar con el negocio de narcotráfico, misma razón por la cual han suscitado tantos inconvenientes y preguntas en el aire, preguntas que también se hace y analiza el jefe Diego. Escuchemos. Esa es la magnífica colaboración que existe entre ambos gobiernos para combatir al crimen organizado. Agentes yanquis violaron o no violaron nuestra soberanía. Es creíble que sin conocimiento ni participación de los agentes de Estados Unidos haya recorrido una aeronave mexicana parte de aquel territorio sin que nadie la interceptara, y casualmente unas patrullas de la policía esperaban en el aeropuerto la llegada de los 2 mexicanos. Y finalmente, José, para desentrañar este asunto, será irrelevante que Rubén Rocha haya declarado con florido lenguaje a un periodista que para ser gobernador de Sinaloa pidió permiso y ayuda a los narcotraficantes. ¿Esta afirmación del gobernador debe pasar como algo anecdótico o es algo fundamental para determinar el fondo de esta cuestión? José, por lo pronto o tarde se conocerá la verdad de lo sucedido. Lo único indiscutible es que hasta hoy está por terminar un gobierno inepto, corrupto y mentiroso, verdaderamente coludido con el crimen organizado, que deja al país ensangrentado y en manos de criminales. Un país al que la nueva administración le hará un segundo piso para que siga la devastación. Esa es, José. En el mundo del narcotráfico, la historia está marcada por la figura de líderes que han dejado una huella indeleble, no solo por sus logros criminales, sino también por su impacto en la sociedad y la política. Tras la desintegración del Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, el Cártel de Sinaloa emergió como una fuerza dominante bajo el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada, junto con Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar. Zambada se convirtió en uno de los nombres más temidos y respetados en el mundo del narcotráfico. El Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada, expandió sus operaciones de manera significativa, utilizando métodos innovadores de contrabando, como aviones, barcos y túneles para el transporte de drogas. A pesar de ser uno de los hombres más buscados por las autoridades en México y Estados Unidos, Zambada logró evadir su captura durante décadas. Durante muchos años fue el último fugitivo en la lista de los 37 capos más buscados por la DEA en México. Su captura en julio de 2024 en El Paso, Texas, representó un punto crucial en la historia del narcotráfico, marcando el fin de una era de dominio casi absoluto desde la captura del Chapo en 2016. En el ámbito personal, Zambada está casado con Rosario Niebla Cardosa y tiene al menos 8 hijos, varios de los cuales están activamente involucrados en las operaciones del cártel. Su vida ha estado llena de altibajos, incluyendo la trágica muerte de su yerno y la detención de varios miembros de su familia. La historia de Zambada no solo es un relato de poder y éxito, sino también de tragedia y pérdida. Su vida ha capturado la imaginación de la cultura popular, apareciendo en programas y series como El Chapo, y su nombre, El Mayo, sigue siendo sinónimo de poder e influencia en el narcotráfico. Si has visto la captura del Mayo Zambada y has seguido este caso de cerca, dale like y dinos en los comentarios qué piensas al respecto. En este sentido, vale la pena destacar el fenómeno que han armado las diferentes plataformas de televisión, páginas web de videos y streaming con las series de narcos. Han capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo, creando un fenómeno que va más allá del simple entretenimiento. Estas producciones, a menudo basadas en hechos reales
o inspiradas en eventos históricos relacionados con el narcotráfico, tienen una profunda influencia en la sociedad. Desde el auge de Narcos hasta la popularidad del Chapo y Queen of the Sound, estos programas no solo reflejan la realidad del crimen organizado, sino que también moldean la percepción pública sobre el narcotráfico y sus actores. Pero, ¿cómo es que estas series logran tener un impacto tan significativo? El atractivo de la narrativa criminal. Las series de narcos suelen presentar historias llenas de drama, acción y personajes complejos que fascinan a la audiencia. La vida de los narcotraficantes, con sus intrigas, traiciones y lujos desmedidos, se convierte en un espectáculo irresistible. Estos relatos, aunque a menudo exagerados, despiertan una curiosidad mórbida sobre el mundo del crimen, al mostrar el estilo de vida opulento de los líderes de los cárteles. Estas series no solo entretienen, sino que también ofrecen una visión estilizada de la criminalidad que puede distorsionar la realidad. Impacto en la percepción pública. La representación del narcotráfico en la televisión puede tener un impacto significativo en cómo la sociedad percibe el crimen organizado. Las series a menudo glorifican a los narcotraficantes, presentándolos como héroes o villanos carismáticos, lo que puede llevar a una visión romantizada del crimen. Esta glorificación puede influir en la opinión pública, haciendo que algunos espectadores vean el narcotráfico como un camino hacia el éxito y el poder, en lugar de una actividad ilegal con consecuencias devastadoras, reflejo de la realidad social. Aunque muchas de estas series exageran o dramatizan los eventos, también sirven como una especie de espejo de la realidad social. Al abordar temas como la corrupción, la violencia y la desigualdad, estas producciones pueden resaltar problemas sociales subyacentes que afectan a comunidades enteras. Sin embargo, el riesgo de simplificar y estigmatizar a las personas involucradas en el narcotráfico puede desviar la atención de las causas fundamentales y las posibles soluciones. Efectos en la cultura popular. El impacto de las series de narcos en la cultura popular es innegable. Los personajes y las frases de estas series a menudo se convierten en parte del lenguaje cotidiano, y la estética visual de los programas influye en la moda y el estilo. Las representaciones de los narcotraficantes y sus entornos se convierten en íconos culturales que pueden contribuir a la normalización de la violencia y al crimen en la mente del público. Desafíos éticos y morales. La producción y consumo de estas series plantean desafíos éticos. ¿Es correcto presentar la violencia y el crimen de una manera tan atractiva y comercial? ¿Hasta qué punto los creadores de contenido deben ser responsables de las percepciones que generan en la audiencia? Estas preguntas son importantes, ya que la línea entre la ficción y la realidad puede ser difusa, y las representaciones en los medios tienen el poder de moldear actitudes y comportamientos. El Cártel de Sinaloa, también conocido como la organización Guzmán Zambada o el Cártel del Pacífico, tiene una historia que se remonta a finales de la década de 1960, cuando Pedro Avilés Pérez, pionero del contrabando de drogas mexicano, fundó la organización en Sinaloa. Avilés Pérez jugó un papel crucial al utilizar aviones para introducir marihuana en Estados Unidos, estableciendo las bases para el futuro del cártel. A finales de la década de 1970, el cártel evolucionó con la formación del Cártel de Guadalajara, cofundado por Félix Gallardo, quien controló rutas importantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La detención de Gallardo en 1989 provocó una fractura en el cártel original, dando lugar a organizaciones más pequeñas, entre ellas el Cártel de Sinaloa. Durante las décadas de 1990 y 2000, bajo el liderazgo de figuras como el Chapo Guzmán y Zambada, el cártel diversificó sus operaciones, traficando no solo con marihuana, sino también con cocaína, metanfetamina y heroína. Este periodo estuvo marcado por intensos conflictos con cárteles rivales y las autoridades mexicanas. A pesar de múltiples detenciones y esfuerzos de las fuerzas de seguridad, el cártel continuó prosperando, utilizando técnicas avanzadas de contrabando, incluidos túneles sofisticados bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Para principios de la década de 2000, el Cártel de Sinaloa se había convertido en la fuerza dominante en el narcotráfico en México, con operaciones que se extendían por Estados Unidos, América Latina e incluso regiones tan lejanas como Filipinas. La comunidad de inteligencia estadounidense considera al Cártel de Sinaloa como la mayor y más poderosa organización de narcotráfico del mundo, superando incluso al infame Cartel de Medellín de Colombia. A pesar de la captura de líderes clave, como el Chapo Guzmán en 2016, el cártel sigue siendo el más dominante en México, dirigido por Zambada y los hijos de Guzmán. El impacto del Cártel de Sinaloa va más allá del tráfico de drogas, extendiéndose a importantes consecuencias sociopolíticas en México y en el extranjero.
En la década de 1980, el cártel se convirtió en la organización narcotraficante más poderosa de México. Su crecimiento ha sido notable, comparándose en tamaño con el cártel de Medellín, con operaciones globales. La innovación en sus técnicas de contrabando, especialmente el uso de túneles sofisticados, ha sido un sello distintivo del cártel. Estos túneles, descubiertos por primera vez en 1990, han permitido al cártel transportar grandes cantidades de drogas sin ser detectados. La influencia del cártel de Sinaloa se extiende por todo México, con presencia en al menos 22 de los 31 estados del país. Operan con fuerza en el Triángulo de Oro, una región productora clave de opio y marihuana. Aunque trafican con diversas sustancias, son especialmente conocidos por su comercio de cocaína y opiáceos, incluida la heroína y el fentanilo. El cártel ha jugado un papel importante en la crisis de opioides en Estados Unidos, contribuyendo significativamente en la epidemia de fentanilo. El cártel de Sinaloa también ha establecido conexiones internacionales, colaborando con organizaciones delictivas en América Central y del Sur, el Caribe y más allá. Han formado alianzas con triadas chinas que suministran precursores químicos para drogas sintéticas, permitiendo al cártel dominar el tráfico mundial de drogas. Su red se extiende a Colombia, donde no solo compran cocaína, sino que también financian y apoyan a grupos paramilitares locales. En Ecuador, el cártel tiene una larga relación con el grupo criminal Los Choneros, facilitando el movimiento de cocaína desde Colombia. Además del tráfico de cocaína, el cártel ha estado profundamente involucrado en la producción y distribución de fentanilo, un opioide sintético mucho más potente y rentable que la heroína. El fentanilo, que es más barato de producir, ha tenido un impacto devastador en Estados Unidos, contribuyendo a un aumento de las muertes por sobredosis. El cártel también está implicado en la producción de metanfetamina, dominando el mercado de Estados Unidos con operaciones en el norte de México. Las operaciones del cártel de Sinaloa han tenido un profundo impacto en México y más allá, infiltrándose en varios niveles de gobierno y provocando altos niveles de violencia y delincuencia en comunidades como Ciudad Juárez. La competencia entre organizaciones narcotraficantes en México y en la región ha llevado a conflictos sangrientos y ha exacerbado la violencia. En Estados Unidos, la epidemia de drogas alimentada por el tráfico del cártel ha llevado a una crisis de adicción y muertes por sobredosis, con un aumento de la violencia en las zonas fronterizas. Como dijimos anteriormente, la influencia del cártel de Sinaloa también se refleja en la cultura popular, con numerosos documentales, libros y canciones que glorifican sus líderes y sus hazañas. La detención reciente de Ismael El Mayo Zambada ha generado inquietud sobre el futuro del cártel, con especulaciones sobre un posible aumento de la violencia y la posible entrada de cárteles rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, para llenar el vacío dejado por Zambada. El Mayo Zambada ha sido un pilar en el cártel de Sinaloa durante décadas, pero ningún líder está exento de problemas internos. La estructura del cártel de Sinaloa, aunque sólida, tiene sus debilidades. El CJNG podría tratar de explotar cualquier división interna o descontento entre los rangos inferiores. Aprovechando las tensiones internas, podría intentar reclutar a miembros descontentos o crear alianzas con facciones rivales dentro del cártel. El CJNG ha mostrado una capacidad impresionante para expandir su influencia. Conociendo la importancia del control territorial para el cártel de Sinaloa, el CJNG podría intensificar sus operaciones en las regiones que son cruciales para el Mayo Zambada. Al ganar terreno en estos territorios estratégicos, podrían no solo reducir la influencia del cártel de Sinaloa, sino también aumentar su propio poder y presencia en el mercado de drogas. Esto puede ser una debilidad si el CJNG está dispuesto a ser más agresivo y visible. El CJNG podría usar su visibilidad para desestabilizar la reputación del cártel de Sinaloa a través de ataques mediáticos, como filtraciones de información o campañas de desprestigio. Esto no solo socavaría la imagen del Mayo Zambada, sino que también podría erosionar la lealtad de sus seguidores. La rivalidad entre carteles no siempre impide las alianzas estratégicas. El CJNG podría buscar colaborar con otros grupos criminales que tienen conflictos con el cártel de Sinaloa. Estas alianzas podrían proporcionar al CJNG acceso a nuevas áreas de operación, recursos adicionales y una mayor capacidad para desafiar al Mayo Zambada en diferentes frentes. Y nosotros seguiremos aquí para traerte todo lo nuevo. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video. El CJNG, como cualquier grupo criminal, también podría aprovechar la corrupción y las debilidades en las instituciones de justicia para proteger sus operaciones y atacar a sus rivales.
Si el Mayo Zambada se ve implicado en casos de corrupción o enfrenta presiones legales, el CJNG podría usar esto a su favor para desviar la atención de las autoridades o incluso aumentar su influencia en áreas donde las instituciones están comprometidas. En conclusión, el CJNG tiene múltiples formas de explotar la situación del Mayo Zambada y el cártel de Sinaloa, desde aprovechar las debilidades internas del cártel hasta intensificar sus propias operaciones en territorios clave. Las oportunidades son variadas. Al tener en cuenta las tácticas y estrategias específicas del Mayo Zambada, el CJNG podría maximizar su ventaja en esta compleja batalla por el poder en el mundo del crimen organizado. Después de la detención de Ismael El Mayo Zambada, Estados Unidos envió un mensaje contundente. El fiscal general Merrick Garland afirmó que la captura de Zambada es parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar el cártel de Sinaloa, una organización que ha sido responsable de la producción y tráfico de fentanilo, una de las mayores amenazas para la salud pública en Estados Unidos. Garland subrayó que no se descansará hasta que todos los líderes y miembros del cártel sean llevados ante la justicia.